Vamos a hacer este simi. Vamos en lista. Con ustedes va a estar el interno Vicente Olmedo. Olmedo se destacó en su primera pasantía de la beca de medicina interna en gastroenterología, donde se destacó bastante, sí, fue de menos a más. Y dentro de las presentaciones que hizo fue la de del reflujo gastroesofágico, ¿ya? Que la presentó a mí, al doctor Rossi, y iba a hacer un breve resumen en 20 minutos, o quizás menos, de esta patología. Así que yo me voy a silenciar, voy a dejar de enfermedad. ¿Aló? Es el profe que se pega. Dale. Y eso, con ustedes, Vicente Olmedo. Bueno, entonces, ahí estoy, presentando. ¿Se ve bien? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, se ve. Bacán, muchas gracias. Ya, entonces, ahí, espera. Ah, pero voy a cerrar al tiro y esto, ya. Entonces, buenas tardes, colegas, doctor. El día de hoy les voy a hablar acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta se define como una patología crónica caracterizada por el ascenso involuntario de contenido gastroduodenal hacia el esófago, causando irritación de la mucosa y típicamente manifestándose como regurgitación y pirosis. Es importante destacar que todas las personas presentan relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, lo que se considera fisiológico si esto no causa síntomas ni lesiones en la mucosa esofágica. Caso contrario, estaríamos frente a un ERGE. Esta es una patología muy frecuente, con una prevalencia a nivel mundial estimada de un 5 a un 30%, en Occidente de un 10 a un 20% y en Asia de un 5 a un 10%. Dentro de los factores de riesgo tenemos el sexo masculino, la obesidad, que es el más importante, el tabaquismo, alcohol, algunos fármacos, estrés, embarazo, algunas intervenciones como la gastrectomía, hiposalivación, malformaciones, tumores gastrointestinales y hernias hiatales. Su fisiopatología se relaciona básicamente con una barrera antirreflujo incompetente, un barrido en la mucosa esofágica alterado y un daño en la integridad de la mucosa. La barrera antirreflujo naturalmente tiene tres componentes: el esfínter esofágico inferior, el diafragma y el efecto de la gravedad. Y en el ERGE, esta barrera sufre una disfuncionalidad que puede darse mediante distintos mecanismos, como relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, hipotonía de este esfínter, alteraciones anatómicas de la unión gastroesofágica como hernias hiatales, tumores o malformaciones gastrointestinales, desequilibrio entre la presión intragástrica e intraesofágica, en donde la presión intragástrica mayor a la intraesofágica favorece el reflujo, situación que se ve, por ejemplo, en el embarazo, la gastroparesia o en la obesidad, y el tabaquismo, que disminuye la salivación y con esto el clearance del contenido esofágico. El volumen, contenido y tiempo que el material refluido permanece en la mucosa esofágica influye en la aparición de síntomas y en el grado del daño de esta. Este daño ocurre por una respuesta inflamatoria mediada por citoquinas, no por daño directo del ácido. Es por esto que sabemos que tanto el reflujo ácido como el alcalino pueden generar daño en la mucosa y síntomas. En relación a la clínica típica incluye la pirosis, que se define como dolor urente retroesternal, y regurgitación, que se define como sensación de ascenso involuntario del contenido gástrico posalimentación, que puede alcanzar la faringe o la boca, pero sin náuseas ni arcadas asociadas, que esto último la diferencia de un vómito. Dentro de la clínica atípica o extraesofágica tenemos náuseas, dispepsia, distensión abdominal, hipersalivación, disfonía, tos crónica, asma, caries, halitosis, entre otras. Y como signos de alarma tenemos la disfagia, odinofagia, anemia, hemorragia digestiva, baja de peso no intencional y los vómitos recurrentes. Además del inicio precoz, definido como antes de los 20 años, o tardío, como antes de los 50 años. Ahora, en relación a las complicaciones, estas se dan por la persistencia del contenido ácido en el esófago y la inflamación crónica que esto conlleva, y se ve en cerca de un cuarto de los casos. Estas incluyen las úlceras esofágicas,
También las úlceras esofágicas suelen ser profundas y del tercio inferior. La hemorragia digestiva, que pueden estar relacionadas a estas mismas úlceras. También estenosis esofágica, en donde esta exposición al ácido prolongada y frecuente genera una cicatrización aberrante que disminuye el calibre del esófago y además se manifiesta como disfagia lógica. También está el esófago de Barrett, se va a cambiar aquí está, el esófago de Barrett, que se hablará más a profundidad más adelante, y el adenomacarcinoma esofágico, que suele ser secundario al esófago de Barrett. En relación a los estudios y el diagnóstico de la enfermedad, podemos decir que no hay un gol estándar para el diagnóstico de ERGE, sino que este se basa en la combinación de presentación clínica, los resultados de estudios complementarios y la respuesta terapéutica. La presencia de pirosis y regurgitación en conjunto tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta para el diagnóstico de ERGE, cerca de un 70%, aunque depende del estudio. Por lo que si están presentes ambos síntomas, suele no ser necesario realizar estudios complementarios, a menos que existan múltiples factores de riesgo para malignidad, signos de alarma, duda diagnóstica o refractariedad al tratamiento. Dentro de estas alternativas para el estudio tenemos la endoscopia digestiva alta, que suele ser el estudio inicial y puede incluir la biopsia esofágica. Para la confirmación o el diagnóstico del esófago de Barrett, descartar neoplasias, infecciones y esofagitis eosinofílica. También como opción tenemos la pH-metría o pH impedanciometría de 24 horas, en donde se mide el pH esofágico con una cápsula de telemetría o con un catéter transnasal. Y el reflujo ácido se define como una caída del pH bajo 4 por más del 5% del día, y además se debe relacionar con los síntomas. Esta se utiliza principalmente en casos de refractariedad al tratamiento o como evaluación prequirúrgica. Además, en casos de sospecha de estenosis esofágica, cuando el síntoma principal es la disfagia o existe una sospecha de anomalías estructurales o trastornos de la motilidad, se puede utilizar la radiografía con contraste variado para evaluar la anatomía, o también la manometría esofágica de alta resolución, en donde se evalúa la presión basal del esfínter esofágico y tras la deglución. Bueno, ahora, en relación a los hallazgos endoscópicos. La ERGE se puede manifestar en la endoscopia digestiva alta como enfermedad por reflujo no erosiva, que ocurre en el 50 al 70% de los pacientes, en donde existen los síntomas, pero no se visualizan lesiones en la endoscopia, o se puede manifestar como esofagitis erosiva, que ocurre en el 30 al 50% de los pacientes, y es la lesión esofágica más común asociada al ERGE. Estas se clasifican según los ángeles Scott, en donde los ángeles A existe una o más lesiones longitudinales que no confluyen y son menores a 5 milímetros. Los ángeles B, en donde existe al menos una lesión mayor a 5 milímetros, pero que no confluye o no atraviesa los pliegues de la mucosa esofágica. Y puede ser virtualmente diagnóstico de ERGE en caso de que se presenten los síntomas y haya respuesta a la prueba terapéutica. Los ángeles C, en donde existen lesiones longitudinales que atraviesan los pliegues de la mucosa, pero comprometen menos del 75% de su circunferencia, y desde este grado ya se confirma el diagnóstico de ERGE. Y los ángeles D, en donde las lesiones de la mucosa esofágica sobrepasan el 75% de la circunferencia, y también diagnostica ERGE virtualmente. Ahora, hablando del esófago de Barrett. Esta es una complicación de la ERGE que aparece en un 10 a un 15% de los casos. Existe un cambio de epitelio esofágico normal en su tercio distal, que suele ser escamoso estratificado, por epitelio modificado, del tipo metaplasia de células intestinales, que son células columnares no ciliares, perdón, es un epitelio columnar no ciliado con células caliciformes. Su principal importancia es la capacidad de estas células modificadas para convertirse en cáncer de esófago, con un riesgo de un 0,1 a un 0,3% anualmente aproximadamente. Su fisiopatología se basa en la secuencia reflujo gastroesofágico, esofagitis, esófago de Barrett, displasia y adenomacarcinoma esofágico. Dentro de los factores de riesgo que son comunes tanto para el desarrollo de esófago de Barrett como para la progresión a adenomacarcinoma de esófago, tenemos un ERGE por más de 5 años, clínica, frecuencia y severa, el sexo masculino, tabaquismo, obesidad central, de nuevo, mayores de 50 años y antecedentes familiares. El esófago de Barrett se identifica en la endoscopía al evidenciar mucosa ectópica mayor a 1 centímetro en el tercio distal del esófago, y el diagnóstico debe ser confirmado mediante biopsia, en la que se describa la presencia de metaplasia.
y si se encuentra como un hallazgo incidental, confirma el diagnóstico de alergia sin importar los síntomas del paciente. Dentro de su manejo, a medida como acotado, tenemos que, al igual que el tratamiento de alergia, este se basa en medidas generales y el uso de IVP. Además, si no existe displasia, se asigna una endoscopía de seguimiento con biopsia en 3 a 5 años, y si se identifica displasia, el tratamiento es resección endoscópica y ablación con radiofrecuencia, más endoscopías de control. Ahora, en relación al tratamiento de alergia. Este requiere un enfoque multifacético, en donde se consideren los síntomas presentes, los hallazgos de los estudios complementarios y las condiciones del paciente. El manejo médico se basa en las modificaciones del estilo de vida y terapia farmacológica. Dentro de los cambios del estilo de vida y medidas generales tenemos el normopeso, en pacientes con sobrepeso sobre todo, ya que el sobrepeso favorece el reflujo gastroesofágico de distintas maneras, tanto como por las comidas altas en grasa, el aumento de la presión intraabdominal, como expliqué anteriormente, y cambios hormonales y de neurotransmisores relacionados al exceso de grasa visceral. Hábitos saludables de alimentación, que engloban separar las horas de sueño con las comidas por al menos 2 horas, tomarse tiempo para comer, comer sin distracciones, comer en porciones pequeñas y no comidas copiosas. También tenemos inclinar la cabecera de la cama con respecto a los pies para que la cabeza quede en altura con respecto al abdomen y así disminuir el reflujo por gravedad. También está evitar los irritantes, el alcohol, el tabaco, usar ropa holgada y realizar ejercicio físico, además de dormir sobre el lado izquierdo. Y en relación al tratamiento farmacológico, este se basa en fármacos que neutralicen el ácido gástrico o disminuyan su secreción. Los IVP suelen ser la primera opción farmacológica para alergia, debido a la amplia data que existe. El más común es el omeprazol de 20 a 40 miligramos al día por 8 a 12 semanas y reevaluar. Si no mejoran los síntomas, está la opción de dar doble dosis de los IVP por otras 8 a 12 semanas. Y si no responden a esto, se considera fracaso del tratamiento o casos refractarios. Dentro de las recomendaciones para el IVP están la dosis matutina, el administrar los 30 a 60 minutos antes de la primera comida, y si hay síntomas nocturnos pueden repartirse las dosis en AM y PM. Dentro de los RAMs de los IVP, la FDA califica como los RAMs más comunes cefalea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, constipación y meteorismo. Aunque existen estudios que han asociado el uso de IVP a largo plazo con distintas complicaciones, principalmente derivadas de esta supresión del ácido gástrico por largos periodos. Por ejemplo, esta supresión del ácido puede permitir la supervivencia de distintos microorganismos que normalmente serían destruidos por este ambiente ácido, lo que permite que causen distintas infecciones del tracto gastrointestinal o incluso sean aspirados y causen neumonía. También se ha asociado esta disminución del pH ácido del estómago con una menor absorción de minerales, como por ejemplo el calcio o el magnesio, y vitaminas como la B12. Ahora, como otra opción de tratamiento farmacológico, tenemos el tegoprazán. Este es un fármaco de una clase novedosa de bloqueadores de la bomba de protones, la familia de los bloqueadores de ácido competitivos con potasio. Sus principales diferencias con los IVP son que los IVP son profármacos. Estos se absorben en el intestino y pasan a circulación, ingresan a la célula parietal, uniéndose de forma irreversible a la protón-potasio ATPasa, inhibiendo esta bomba hasta que se forme una nueva en 24 a 48 horas. Este paso por circulación implica un inicio de acción más lento, que puede demorar más de 1 hora. Mientras que el tegoprazán no es un profármaco. Este se une de forma directa, competitiva y reversible a la bomba de protones, sin necesidad de esta vuelta de la absorción intestinal, lo que implica un inicio de acción más alto, más rápido que los IVP, llegando a subir el pH gástrico sobre 4, incluso a los 45 minutos, desde la primera dosis. También el tegoprazán bloquea las bombas de protones sin necesidad de activación ácida. Este no requiere de un medio ácido para activarse, lo que permite mantener su eficacia a pesar de no ser administrado con las comidas. Mientras que, como mencioné anteriormente, los usuarios de IVP deben utilizar los 30 a 60 minutos antes de las comidas, ya que estos fármacos se activan solo en un medio ácido, y además no inhiben las bombas inactivas. En relación a su evidencia clínica, el tegoprazán ha sido evaluado en distintos ensayos clínicos, demostrando tasas de curación de esofagitis erosiva similares o incluso ligeramente superiores al control, que correspondía al esomeprazol, a las 8 semanas de tratamiento, con incidencia de RAMs no significativamente mayores al IVP,
y los efectos adversos más comunes siendo síntomas gastrointestinales leves y cefalea. Sin embargo, a pesar de lo mencionado anteriormente, debemos considerar que el tegoprazán es un fármaco relativamente nuevo, siendo aprobado inicialmente en Corea del Sur el 2018, pero aún sin aprobación de la FDA, sino que sigue en proceso de evaluación. Y en relación al manejo quirúrgico, tenemos que el manejo quirúrgico del ERGE se basa en la cirugía antirreflujo, que esto es un término general que incluye distintas técnicas quirúrgicas que van destinadas a restaurar la barrera antirreflujo y así evitar el reflujo. Dentro de estas técnicas quirúrgicas, la más utilizada es la funduplicatura, en donde se envuelve el esófago distal con el fondo gástrico. Dentro de estas, la más utilizada en, en reflujo gastroesofágico es la funduplicatura de Nissen, en donde el fondo gástrico rodea en 360 grados al esófago, como se puede ver en esta imagen, ya que existen otras funduplicaturas de distintos grados en los que se rodea el esófago. Otra opción es el bypass gástrico en IDE-RUX, especialmente en los pacientes obesos. En este procedimiento se crea un reservorio o un bolsillo gástrico muy pequeño. Se secciona el yeyuno y se une a este reservorio gástrico, formando una asa alimentaria. Y por otra parte, el duodeno se anastomosa distala esta nueva asa para seguir aportando con la bilis. Tras este procedimiento, el estómago es física y funcionalmente más pequeño, por lo que hay menor producción de ácido gástrico. Y además, el ángulo en el que queda la curvatura menor del estómago disminuye el paso del reflujo hacia el esófago. El tratamiento quirúrgico del ERGE se considera una opción a largo plazo para pacientes con evidencia objetiva de la enfermedad, es decir, con estudios complementarios que confirmen el ERGE. Y según las guías clínicas actuales, las principales indicaciones de manejo quirúrgico de esta enfermedad serían el deseo del paciente, ya que existen pacientes que tienen adecuada respuesta al tratamiento médico, pero que no desean utilizar fármacos de por vida, debido a preocupaciones por los RAMS a largo plazo o por la inconveniencia de mantener este tratamiento crónico. También la falla del tratamiento médico, en donde aquí se debe realizar una evaluación prequirúrgica cuidadosa, ya que los IEP son tan efectivos que la falla en el tratamiento puede ser considerada en sí misma una red flag, y se podría sospechar que el ERGE no sea la causa de los síntomas. También tenemos las estenosis recurrentes, complicaciones anatómicas como las hernias, y dejé con asterisco la esofagitis erosiva C o D de los ángeles, ya que estos pacientes suelen necesitar la terapia IVP indefinida para manejar los síntomas y para mantener la reparación de la mucosa esofágica. Por lo que, al igual que como mencioné anteriormente, muchos pacientes optan por la opción quirúrgica frente al tratamiento farmacológico de por vida. Y además, los síntomas extraesofágicos, solo si es que existe la evidencia objetiva de que el reflujo sea la causa de los síntomas, es decir, con los exámenes complementarios que confirmen este eje y lo relacionen con los síntomas, además. Aquí está la bibliografía y muchas gracias. Oye, muy bien, Olmedo. Te pasaste. Rápido, al grano, bien sucinto, entregando datos freak. Ahí te metiste con la FDA más encima. Bien. Entregaste la bibliografía. Bien, bien, bien. Más encima estáis en turno, ¿no? Pero el micrófono apagado, mucho. Preguntas. Preguntas. Manden preguntas. ¿O no tienen ninguna pregunta? Queremos escuchar alguna pregunta. No tienen ninguna duda los cabros. ¿Quedó todo claro por eso? Dimitri, sí, Paula Munita, Sofía Soto, Tatiana Moreno, Felipe Herrera. Yo tengo una pregunta, ya que no quieren hacer preguntas, vamos a hacerle, yo quiero hacer preguntas entonces. Chuta, ya, mande. ¿El reflujo es más habitual, más común en la gente joven o en la gente mayor? Cuidado, Mm, cuidado. mm, La enfermedad por reflujo.
Yo diría que ¿Qué puede dice ser el más, público? lo que yo pensaría sería que sea más común en gente mayor por las comorbilidades, la tendencia a la obesidad, la polifarmacia. Respuesta correcta. La gente es más común en la gente de más edad, ¿ya? Y eso es por varias razones, ¿ya? Se rió Dimitri por ahí, ¿ya? Vamos a preguntarle a Dimitri mejor. Oye, ¿y alguna otra pregunta, muchachos? ¿No hay ninguna otra pregunta? Ya, yo te voy a hacer otra, yo te voy a hacer otra pregunta. De todos los fármacos, eh, esomeprazol, rabeprazol, lansoprazol, omeprazol, ¿cuál tú recomiendas? ¿Por qué? ¿Te da igual? ¿Recomiendas uno sobre otro? ¿Te parece uno más efectivo sobre otro? ¿O te parecen que la efectividad es igual? La efectividad es igual. ¿Qué Lo que yo dice el tengo entendido. público? Ah, ya que responde el público. Después voy yo. Yo creo que son todos iguales. O sea, al menos en la parte gástrica. Ya en otros perfiles pueden ser distintos. Nosotros me acuerdo que Ya, igual salió ahí. nos dijeron que eran todos igual de eficaces, pero entonces, no sé, teniendo ese antecedente, yo indicaría uno sobre otro por el precio, por el costo efectivo. Ya, ¿qué opina? ¿Qué dice Olmedo? Yo creo que estoy de acuerdo con mi compañera en el sentido que tengo entendido que la mayoría tiene una eficacia similar, solo que varía en presentación, precio, la disponibilidad. Claro. ¿Aló? Decir que no hay. ¿Dónde están las diferencias? De repente, lo que uno encuentra y lo que se ve y lo que se sabe es que existe mucho el efecto placebo y nocebo. Eso quiere decir, por ejemplo, si que un paciente usa un esomeprazol de marca, síntomas, porque la expectativa es menor. Eso es por el efecto nocebo. ¿Entiendes? Se le cortó, Doc. Se escuchó la mitad de la respuesta. Ya, nada más. Oye, nuevamente quería darle gracias a Vicente. Nuevamente quería darle gracias a Vicente. Y nada, pues vamos a tener que mejorar el audio para la otra. Vamos a tener que recomendar que tengan buen internet. Corregir los errores. Ya, un abrazo. Gracias, Doc. Nos vemos.